Egunon guztioi, esaten duen bezala, bereziki posten hau, gaur hemen, entzuten da? Bai. Bale, eske niretzako los mikrofonos estos ez zait bat gustatzen, baina, bueno, venga, bereziki posten hau, gaur hemen hainbat enpresetako ordezkari ikustea, ongi etorria guztiak eta zorionek bereziki berdintasunen aldeko lanagatik aitortza jasoko duzuen enpresei. Eskerrik asko berdintasunaren alde lan egiten duzuen konpromisoagatik. Soldata berdintasunarekin konprometitutako enpresak izenburua jarri zaio gaurko jardunaldiari. Izan ere, enpresetan berdintasunaren alde orokorrean hartzen diren neurriak eta zuzenean ere edo zeharka eraginen baitute soldata berdintasunean. Zuek orintze bertan esan duzuen bezala. Ondo dakizuenez, datorren astean, otsailako 22an, soldata berdintasunareko aldeko Europako eguna ospatuko da. Eta horren harira, gaur, jardunaldi honetan erakutsi nahi izan dugu, soldata berdintasunaren alde, gure herrian egiten ari garen lana, bai erakunde publikoen aldetik eta baita enpresen aldetik ere. Besteak beste, ezagutu berri duzu emakundek bultzatzen duen bai sarean, zenbait enpresek arlo honetan egindako lana, eta batzuk esan duzue, daramazuela 20 piku urte hemen sartuta. Ondo dakigu soldata arrakalaren arazo konplexua dela eta ondorioz arazori aurre egiteko dimentsio askotariko neurriak hartu behar direla. Eta implikatuko agente guztien ekarpena behar dela. Zuek esan duzue nola garrantzitsua den, hori, besteok ikustea baizarearen pertsona bezala. Filosofia horrekin, koordinatzen dugu emakunderen bitartez Eusko Jaurlaritzak 2018 urtetik martxan dauden soldata arrakala murrizteko estrategia. Estrategia honen helburua da Euskadi 2030 urterako soldata arrakalan txikienak duen Europako herrialdeen arte egotea. Hori da gure helburua eta dakizuenez ere pasaden astean eta pasaden asteartean bai, Gobernu Kontseiluan la estrategia 2030 de Emakunde fue aprobada y ahí nos pusimos con indicadores y variables hacia dónde teníamos que tender con la brecha salarial. Esto va en serio. La brecha salarial entre hombres y mujeres reproduce y perpetúa la desigualdad de mujeres y hombres en la sociedad y, por tanto, combatirla, como decía anteriormente, es una prioridad en las políticas de igualdad. En Euskadi, la brecha salarial se ha ido reduciendo con los años, pero aún la diferencia salarial entre mujeres y hombres es de 5.622 euros. Es que vengo de hablar de reto demográfico, entonces ahí sí que nos hemos recrudecido mucho. Ya podéis perdonar el lapsus. Los hombres cobran de media anualmente en Euskadi 33.706 euros y las mujeres cobramos 28.084 euros. Reducir la brecha, por tanto, es una prioridad para el Gobierno vasco, que cuenta, como decía también en euskera, una ambiciosa estrategia contra la brecha salarial ya aprobada en el año 2018 y que en este momento se encuentra inmersa en el propio Plan de Acción 22-25. Nuestro plan es reducir la brecha y reducir esta brecha necesita que trabajemos desde muchos ámbitos y todas juntas. De ahí la responsabilidad propia de las empresas en diagnosticar el estado de igualdad de sus organizaciones y en intentar avanzar en este ámbito es fundamental entre todas. Por eso Emakunde ya lleva muchos años, desde 1994, otorgando a diferentes empresas el distintivo de entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres. Esta figura, que actualmente está en proceso de adaptación a la nueva normativa, es un reconocimiento importante dirigido a las empresas, entidades privadas, asociaciones cooperativas que acreditéis tener un compromiso para avanzar en la igualdad en lo que se refiere a relaciones sociolaborales y a la incorporación de la perspectiva de género en vuestros servicios. Para su obtención, ya lo sabéis todas, creo que es necesario aportar un diagnóstico, un plan para la igualdad y un protocolo contra el acoso y por razón de sexo, y así como acreditar una trayectoria de igualdad. O sea que tenéis que venir con los deberes ya hechos. ¿Qué beneficios aporta para las empresas, asociaciones o entidades privadas? Pues el reconocimiento de esta entidad colaboradora es un distintivo que permite a los y las agentes económicos diferenciarse de otros del sector, poder ser referentes en el impulso de la igualdad, mejorar su gestión de personas y poder prestar un servicio. Asimismo, este distintivo se valora en el acceso a subvenciones y en el ámbito de la contratación pública. Eso ya sabéis que entró en vigor a partir de la aprobación de la última Ley de Igualdad en el Parlamento Vasco. Pero más allá de las obligaciones que marca la ley a las empresas, ser entidad colaboradora es para las entidades que reconocemos hoy un paso más en su compromiso por impulsar la igualdad. Yo he podido escuchar poco del debate, pero creo que estáis todas muy orgullosas de pertenecer a Baisarea e incluso de polinizar al resto de equipos también del Estado.
De las 150 entidades colaboradoras que hay actualmente acreditadas, casi la mitad, 74, forman parte de Baisarea. Como hemos escuchado antes, y habéis escuchado vosotras más que yo, son empresas que han dado un paso más en su compromiso con la igualdad para trabajar en red y compartir buenas prácticas y herramientas como las que han presentado hoy. Yo este tema del autodiagnóstico, alguien me lo va a pasar. Es una familia que cada día crece y a la que también queremos invitar a participar a las 20 entidades colaboradoras a las que entregamos hoy este reconocimiento. La igualdad necesita vuestro compromiso, nuestro compromiso, pero el compromiso de verdad del mundo empresarial. Y es que el mundo empresarial también necesita el impulso de la igualdad, porque la igualdad es necesaria, no solo por justicia social, que también, sino por la mejora del rendimiento, de la calidad y el aprovechamiento del talento. A veces con las empresas hay que hablar así, de números negros, no números rojos. A veces algunas empresas hay que motivarles así, y si así los motivamos que tengan igualdad, lo haremos. Así que solo me queda deciros que vais por el buen camino y os animo a seguir avanzando en la igualdad, porque sin duda alguna el impulso de la igualdad en el mundo de la empresa, asociaciones, es un elemento de innovación, de calidad, de gestión avanzada y de mejora continua, y, como no, de derechos humanos. Eskerrik asko hemen zaudeten enpresa guztiei, zuen erakundetan berdintasunaren alde egiten duzuen lanagatik, eta bereziki Sonia eta Nemireni. Eskerrik asko guztioi.